Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a compartir con todos ustedes algo bien importante en cuanto a prevención y vida saludable. Ya el gran médico, filósofo y sabio Hipócrates decía que es la naturaleza quien sana al individuo. Por eso hay una frase de él muy importante que conviene recordar, que es que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Cuidar bien lo que comemos, físico, emocional y mental, es, en cuanto a prevención, fundamental. Hoy hablaré particularmente de lo físico, cómo en función de hábitos, costumbres, alteramos el terreno, y si el terreno se altera, va a haber desequilibrio y pérdida de salud. Otto Heinrich Warburg, premio Nobel de Fisiología y Medicina en su momento, nos recuerda: todas las enfermedades son ácidas y donde hay oxígeno y alcalinidad no pueden existir enfermedades, incluido el cáncer. Es otra manera sutil y objetiva de ir comprendiendo lo importante que es el terreno. Fíjense que el mismo llamado cáncer, que indudablemente ha existido siempre, pero no en la proporción de los tiempos actuales. ¿Qué es lo que ha cambiado muchísimo en los 125 últimos años? Hábitos, calidad del alimento, aditivos, colorantes, conservantes, transgénicos, etc. Todo eso, indudablemente, afecta e influye en lo que llamamos el terreno. Hay grandes acidificantes del pH que, lógico, conllevan pérdida de equilibrio y alteración de la salud. El número uno, el estrés. La sociedad nos empuja, nos condiciona a vivir en niveles medios altos de estrés, y esto acidifica el pH, deteriora el terreno, pérdida de salud. Otro gran acidificante, el azúcar blanco refinado. Fíjense, está en montones de alimentos, tomate enlatado, etcétera, etcétera. Ya no les digo la bollería industrial y el hábito de poner azúcar a multitud de modalidades de desayunos. Entonces, el azúcar es muy fácil. Pueden coger un vasito de agua, van a la farmacia y compran unos reactivos de pH y cogen el vasito de agua con un reactivo y miden el pH. Le ponen azúcar que a nivel de paladar es muy dulce y agradable. Pones en el vaso de agua azúcar, introduces el reactivo de pH y verás lo que ocurre. Entonces, el azúcar no es tampoco
conveniente. Y la ingesta de carne, particularmente roja, embutidos, mayoritariamente derivados del cerdo, etcétera, no son convenientes para el equilibrio del pH. Sabemos que si el pH es ácido, va a conllevar sí o sí una cierta falta de oxigenación celular. Otto Warburg, ya en su época, fíjense lo que afirmaba, privar a una célula del 35% de oxígeno durante 48 horas puede convertirlas en cancerígenas. Entonces, es bien conveniente y una acción muy saludable evitar en lo posible aquello en cuanto a alimentos que acidifica el pH. Por eso, una de las bases, no es la única, claro está, que mantiene un lugar bien importante en la salud, que es importante también este matiz. La salud es responsabilidad de cada individuo. La enfermedad, hay profesionales muy buenos en la medicina y ellos nos ayudarán. Pero la salud es responsabilidad del individuo. Y el equilibrio del pH es un pilar fundamental. Ahora, ¿cómo equilibrar el pH de la sangre? Y también, claro, saber de una manera sencilla, comprender que podemos mantener alterado este pH. Una ya he mencionado. Cogen la orina en un porta, ponen un poco de orina, ponen el reactivo de pH y lo miran. Es fácil. La otra es cuando uno siente un cierto cansancio crónico, un sobrepeso que de alguna manera no es justificado por lo que se come, un olor, digamos, en la piel fuerte, jaquecas, también dificultad en los riñones. Estos son indicadores sencillos de que el pH puede estar lógicamente ácido. Por eso nosotros vamos siempre a aconsejar alimentos crudos. Lo ideal, más o menos, es entre un 50-60% de la alimentación debieran ser ensaladas y frutas. Un 20-30% alimento al vapor y un 10-15% cocinado. Fritos muy de Pascuas a Ramos, sí, pocos. Cuando tenemos sangre alcalina, en el diagnóstico de análisis de sangre en campo oscuro, podemos observar cómo lo que llamamos endobiontos están sueltos. Entonces, hay buena oxigenación. Sin embargo, cuando por errores en hábitos, en actitudes, en desequilibrios de tipo psicoemocional, la sangre o el pH de los diferentes líquidos dentro del organismo está ácido, en la sangre en particular vamos a ver cómo los llamados endobiontos se apelmazan y esto
nos va, entre otros aspectos, a indicar ya el factor de baja oxigenación celular sanguínea. Eso progresivamente en el tiempo conlleva un deterioro, alteración de nuestra salud. Entonces, hay un aspecto que conviene recordar, porque es bien sencillo, pero a la vez bien importante. Esto que llamamos cuerpo humano es una comunidad de cientos de millones y millones de células y microorganismos. ¿Qué quiero decir? Hoy sabemos que los científicos nos muestran que somos proporcionalmente 10:1 y algunos científicos dicen 14:1. Es decir, por una célula hay cohabitando en simbiosis 10 microorganismos o 14. Si aplicamos bien el término, somos más microorganismos que células. Pero microorganismos, su nombre completo son bacterias, virus, etc. Y esa cohabitación es desde hace miles de años. Entonces, no veamos el microorganismo como el mal, porque no lo es, que lo mencionaremos después. Lo que sí conviene y es muy importante recordar el hábitat, el llamado terreno. Y lo que venimos comentando, si hay un pH ácido, estos microorganismos, muchos, van a proliferar, van a crear poblaciones en cuanto a cantidad desproporcionadas y en lugares donde no compete, y ahí sí van a actuar de una manera que no es saludable, pero no es el elemento causal el microorganismo. El terreno que ha producido un desequilibrio en ese microorganismo, cosa bien diferente cuando el pH es levemente alcalino, nuestro organismo fluye y se mantiene lleno de salud, de alegría, de estímulo, etc. Rudolf Virchow, médico y político alemán, también ya hace bien de años, nos recuerda lo siguiente, lo voy a comentar textualmente. Los gérmenes no son la causa de la enfermedad, sino que buscan su hábitat natural, los tejidos enfermos. De igual manera que los mosquitos buscan el agua estancada y putrefacta, pero no son la causa de la putrefacción del agua. Es bien importante saber qué entra por la boca en cuanto a calidad, composición, etcétera, de aquello que comemos. Porque en función de eso se va a crear un llamado terreno. Y ahí es donde, si ha habido un error en cuanto a la calidad de lo que ha entrado por la boca, va a haber luego una consecuencia directa con el desequilibrio de los microorganismos. Observen qué productos tienen e interactúan con un metabolismo ácido. La carne
ácido úrico, los embutidos, ácido úrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, el azúcar, dulces, bebidas edulcoradas, ácido acético, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decirles con esto? Que estamos muy habituados a señalar hacia afuera como el culpable de Dios, la sabiduría universal, miles de años llevamos evolucionando dentro de una impronta que es para ser sanos. Pero la responsabilidad de la salud es íntimamente relacionada en función de nuestros hábitos. Y ahí, bueno, vivimos una sociedad llamada de grandes avances tecnológicos y a la hora de la calidad de lo que comemos y de muchos hábitos que mantenemos, bueno, parece ser que no estamos tan evolucionados. Es importante, de alguna manera, también conviene recordar que el alimento nos influye por el potencial de energía que transmite, que nos aporta. Los órganos, la célula, necesita un potencial bioeléctrico entre 70 y 90 megahercios para funcionar bien. Pero ¿qué ocurre? Cuando comemos hamburguesas, más o menos el potencial es de 5 megahercios. Cuando hay células cancerígenas, el potencial es de 30 megahercios. Cuando comemos un cocido que ha estado elaborado con altas temperaturas y con alimentos de no mucha vitalidad, el potencial de energía es de 17 megahercios. Sin embargo, cuando comemos fruta, verduras, de cultivo sobre todo ecológico, respetando y amando la tierra, el potencial es de 60-90 megahercios. Es decir, hay alimentos que dan vitalidad y otros no. Y esto es conveniente que lo vayamos, lógicamente, teniendo en cuenta. Sabemos la moda que está muy bien desarrollada de beber refrescos altamente azucarados. Observen, un refresco de 350 mililitros, bueno, 330, 350 mililitros, término medio en su elaboración, llevan 9 cucharillas de azúcar blanco para así neutralizar otra serie de componentes que hay en ciertos refrescos. Cuando tú bebes un refresco de esos, alteras el equilibrio del pH, que no se vuelve a normalizar correctamente si no bebes entre unos 30 a 32 vasos de agua. Entonces, bueno, no es que el refresco mate, no, porque no sería correcto, pero lentamente te va quitando calidad de vida. Y, claro, algunos inclusive determinadas sustancias que hay en ellos también generan unos niveles de adicción correspondiente. Entonces, en los hábitos generalizados tenemos gran repostería, fritos, etcétera. Como hemos mencionado, multitud de refrescos, multitud de embutidos, golosinas hay de todos los colores, etcétera, indudable aditivos, conservantes, todo este compendio de diversos elementos
deterioran el terreno, quitan salud. Pero bueno, cada uno, como les he dicho al inicio, es responsable. Vamos a recordar varios aspectos muy importantes que decía el profesor Antoine Béchamp. No hay enfermos. De alguna manera hemos etiquetado que hay enfermedades y ese es un gran error. El individuo, en función de sus desequilibrios, altera el terreno y enferma. Luego le damos nombres, apellidos, etcétera, a la enfermedad. Pero el elemento causal es alteración y desequilibrio del terreno físico, emocional, mental, etcétera. Entonces, Béchamp nos recuerda, las enfermedades surgen a partir de microorganismos dentro de la célula del cuerpo. Esto es bien importante, porque estamos muy condicionados a ver el problema desde fuera. Béchamp nos recuerda, esos microorganismos intracelulares normalmente funcionan para construir y ayudar en los procesos metabólicos del cuerpo. Fíjense, un ejemplo muy sencillo. La llamada mitocondria es una bacteria que se adhirió a la célula hace millones de años y resulta que hoy, dentro de la célula, el factor que hace la acumulación de energía para el funcionamiento intracelular es esta bacteria que llamamos mitocondria. Vive en simbiosis con nosotros. Lo mismo, son miles de microorganismos que viven en simbiosis en la flora intestinal. Si no estuvieran ahí, no metabolizaríamos la mitad de lo que comemos, y etcétera, etcétera. Béchamp nos recuerda, los microorganismos llegan a ser patógenos mientras que la salud del organismo del anfitrión se deteriora. Por lo tanto, el organismo anfitrión es el agente causal primario, que es lo que les estoy comentando. Si alteramos con nuestros errores en los hábitos de alimentación, etcétera, vamos a dar lugar a que ciertos microorganismos proliferen patógenamente desde adentro. Y por último, Béchamp nos recuerda, la enfermedad se construye a partir de condiciones no saludables dentro de la célula. Por eso es bien importante la prevención desde el amor. Prevenir desde el miedo tampoco ayuda. Hay que prevenir desde el amor, porque amar la vida es un don. Y el que cuida ese don, bueno, experimenta día a día el milagro de la existencia. Entonces, el virus, bacteria, es el culpable o es el terreno donde se desarrolla. Esta es la gran pregunta. Y verán ahora ya para finalizar, nosotros decimos, compartimos y vivimos cada día lo que denominamos un nuevo horizonte. Pero partimos de la premisa, somos responsables de la salud. Pero fíjense, existimos en una sociedad muy contaminada.
Fíjense si está contaminada, que hemos contaminado la madre tierra y no nos ha dado mucha importancia, que digamos. Experimentamos cada vez más llamados años de existencia, pero con una débil calidad de vida. La vida celular, como hemos mencionado, se deteriora desde adentro y no tanto desde fuera. Observen como reflexión. Hoy vemos los niños, los jóvenes y los adultos hasta una determinada edad no están prácticamente sufriendo el contagio de esta situación tan dramática que es el COVID-19. Pero será bueno observar por qué niños, jóvenes y hasta cierta edad casi nula infección y gente de mucha edad con mucha acumulación toxémica, gran deterioro, etcétera, sí resultan desgraciada y tristemente muy afectados. Por eso, la pauta vital fundamental es la prevención libre de miedo, es amar la vida, pero amar la vida implica que cuando me pongan una fruta o una verdura en la mesa, quiero saber y conviene que me informen bien si es ecológica, si no es transgénico, etcétera, 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 porque de aquello que llega a mi mesa va luego mi salud. Fíjense, comparto y apoyo que el agricultor pida justicia, pida equidad a su trabajo. Pero yo también le digo al agricultor, no le eches al campo lo que perjudica mi salud. Porque es bueno que tú estés bien atendido, pero yo también quiero buen alimento en mi mesa. Por eso, la prevención, una buena alimentación es fundamental para el terreno. Entonces, les he querido compartir algo sencillo, pero de una trascendencia fundamental. Y les menciono algo. Los Hunza viven en el norte de Afganistán, frontera con Tíbet. Es un valle y ahí vive una comunidad de unas más o menos 100 y pico, 200.000 personas. Y se da una cuestión que conviene recordar. Viven muchos años, una longevidad de 100, 110 años, pero con una salud espectacular. Ahora, no tienen la mitad de nuestros vicios, de nuestras adicciones, y su alimento, sus campos, no están cultivados con transgénicos, plaguicidas, herbicidas, pesticidas, etc. Bien, yo encantado de poder servirles, y otro vídeo vamos a compartirles de qué alimentos alcalinizan y qué alimentos acidifican. Namaskar.